Pues, Hola, buenos días. Aquí estamos en una entrevista. Gracias por aceptar, Angie. Vamos a hablar acerca de su vida, de su trayectoria y de su mentalidad en el deporte. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, podríamos comenzar con tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre Sí, completo? claro que sí. Mi nombre es Angie Lorena Cuervo Álvarez. Tengo 21 años. Mi fecha de nacimiento es del 19 de noviembre del 2001. Y por lo que escucho, pues no eres de aquí, ¿no? De Mexicali, de México. ¿De dónde eres? No, soy de Medellín, Colombia. ¿Colombia? Sí. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, actualmente me dedico a estudiar. Estoy estudiando la licenciatura en Educación Física y Deporte. Estoy en tercer semestre. Y soy entrenadora de un equipo de fútbol que se llama Dragones. Dragones. ¿Cuáles son tus motivaciones en el deporte? O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Por qué te gusta jugar fútbol? Bueno, me motiva, primero que todo mi familia, me motiva en que tengo muchas oportunidades para yo salir adelante como entrenadora y especializarme en lo que estoy estudiando, que es mi carrera en el deporte. Pero siempre has jugado fútbol, o sea, no has practicado otros deportes. Sí, empecé desde los 5 años siendo patinadora de ¿Sí? patín en línea. ¿Cómo es? ¿Como el Como snowboard? no, como patines, patinaje así en pavimento, en pista. No, tampoco en arena, No, en cemento. no, en cemento, pues en cemento. Y patiné como unos 4 años, me fue muy bien. Tenía patines profesionales, viajaba mucho por Colombia, fue en Colombia, cuando viví en Colombia. Y ya después, a mis 11 años, decidí jugar fútbol. O sea, Y me dediqué al fútbol a los 11 años hasta los 18, 19 años. O sea que se puede decir que tu primer deporte, tu primer contacto con el deporte fue otro a lo que hoy te dedicas. Sí, fue el patinaje. ¿Y cómo es ese proceso de niña, de crecer, no sé, en un grupo, con gente, viajar, competir? Pues es una experiencia única y muy bonita que siempre va a quedar en mi vida, va a quedar marcada porque viajé por muchas partes en Colombia, conocí a muchas personas, aprendí, el deporte me enseñó a ser una persona disciplinada, sociable y pues siempre me había gustado el fútbol, pero lo dudaba en hacerlo porque mi mamá no le gustaba el fútbol, le decía que el fútbol era solo para los niños y las niñas no podían jugar fútbol, entonces sí batallé un poco con eso. Sí, ahorita vamos a hablar un poco más, ¿no?, de hasta dónde has llegado, pero es un punto interesante el saber cómo en Colombia, Latinoamérica, el fútbol, que es un deporte muy popular, y a que el fútbol femenil ha ido evolucionando y ha ido mejorando. ¿Cómo es vivir eso, de ese machismo, si se puede llamar, de que Sí. te discriminen por ser mujer y o no poder jugar? Sí, así es. Sí, es difícil porque en muchas partes y actualmente todavía se ve mucho el machismo y más que nada porque pues no, bueno, hoy en día ya ha evolucionado mucho el deporte como tú dices, más que nada el fútbol femenino, pero anteriormente sí era muy difícil ver a una mujer jugando fútbol, entonces sí discriminaban por eso. Y tú como una niña en esa edad, cuando empezaste a jugar fútbol, ¿cómo superabas eso? ¿Te importaba, no? ¿Te hacían sentir menos? ¿Cómo era? Pues la verdad, sí, me tocó en la escuela, cuando estaba en mi escuela, me tocó también mucho batallar con compañeros que no querían que yo jugara fútbol en educación física o así, entonces me decían que solo el fútbol era para niños, pero pues yo seguía haciendo deporte, no me importaba lo que me decían porque era lo que a mí me gustaba. Entonces entendía que no tenía que estar pensando o vivir de lo que la gente me dijera. ¿Y con quiénes encontrabas aceptación? ¿Quiénes te apoyaban? ¿O quiénes fue el grupo de personas que te motivó a seguir jugando fútbol? Ya me motivé mucho ya cuando empecé a ir a un equipo de fútbol de mujeres porque empecé jugando con hombres. Sí. Empecé jugando con hombres, ya después vi un equipo femenino y ya vi que habían muchas niñas jugando fútbol, entonces eso me motivó de que las mujeres sí podíamos jugar fútbol y pues que era para mujeres y hombres. Y como decías, fuiste creciendo con el patinaje y a cierta edad empezaste con el fútbol y dejaste el patinaje. ¿Por qué lo dejaste y por qué quisiste comenzar otro deporte? Pues lo dejé porque siempre me había apasionado el fútbol, pero como te comenté, no me había atrevido a hacerlo porque no veía tantas niñas jugando y porque mi familia, mi mamá más que nada, me decía que no podía jugar fútbol porque yo me iba a la calle a jugar y me regañaba porque jugaba fútbol. Entonces, por eso fue que dudaba antes en practicar fútbol, entonces me dediqué a patinaje y ya después que estaba más grande ya decidí jugar fútbol.
¿Qué es una pregunta, compañero José? ¿Por qué fue que te decidiste venir a Mexicali? A México decidí porque el fútbol se me presentó una oportunidad de venir a la Ciudad de México a jugar con Pumas profesional en México. Entonces me salió esa oportunidad y me vine. ¿En Colombia solo jugaste fútbol amateur o llegaste a una etapa de profesionalismo, de fuerzas básicas? Sí, llegué a jugar en un equipo profesional que se llama Leones Fútbol Club y estuve con ellos como unos 2 años en equipo profesional en Colombia. ¿Todavía existe ese equipo ahorita? Sí, todavía existe el equipo. ¿En qué división están? Pero no está ya no ascendieron, ya están en fuerzas básicas. Y ahí en ese momento, en esa etapa de una muchacha, joven, adolescente, ¿llevaban algún proceso de ayuda psicológica, de crecimiento en el deporte, algo que te ayude a desarrollarte como persona? Sí, claro que sí. Sí, me tocó mucho esa parte de estar con psicólogos, más que nada en equipo, con el equipo. No tanto individualmente, pero más que nada en el equipo. Y luego, como dices, ¿no? Un momento importante para ti, se te presenta una oportunidad acá en México, vienes a Pumas Femenil. ¿Cómo es eso de saber que tienes esa oportunidad y que tienes que, de cierta manera, dejar tu rutina, tu familia, tu país? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo superas? Bueno, sí me tocó esa etapa difícil de saber de que ya me tenía que ir de mi país a otras costumbres, a conocer a otras personas, no sabía si, pues, cómo me iba a ir en el club, dónde iba a estar o qué era lo que mi destino me tenía para mí. Entonces sí fue como una etapa difícil de como que desprenderme de las cosas que tenía en Colombia ya para hacer una nueva vida en México. Entonces sí, mi apoyo en ese momento fue de mi familia, mi mamá y mi hermana. ¿A la distancia? No porque ellas se vinieron conmigo. Se vinieron. Ellas se vinieron primero a Mexicali y ya yo después me fui a México ya a estar viviendo allá jugando con Pumas. Y cuando llegas a México, ¿cómo sientes que te recibe el club? Muy bien, siempre me han recibido bien, los mexicanos con los que he vivido y conocido me han tratado súper bien. ¿Y notaste una diferencia del club en el que estabas en Colombia a cuando llegaste en México? ¿Cómo fue el trato? ¿Qué servicios o qué te ofrecían que allá no tenías? Sentía que sí tenía más oportunidades de poder salir más adelante pues, que en el fútbol, porque en Colombia no hay tanto apoyo en el fútbol femenino. Entonces sí sentí como que en México sí había mucho más apoyo, como habían más equipos, entonces sí sentía como más apoyo en esa parte del fútbol, que podía sobresalir más en esa parte. Y entonces llegas, ¿y por qué te vienes a Mexicali? ¿Qué pasó en Pumas que no pudiste seguir? Sí, lastimosamente me vine de vacaciones acá a Mexicali porque en México viví unos 6-7 meses aproximadamente y yo iba y venía a visitar a mi familia y me regresaba a México. Entonces en vacaciones de diciembre me vine para Mexicali y me puse a jugar en un equipo que no podía jugar. Me invitaron y ya después regresé a México en enero. A principios de enero, a finales de enero me dieron otras vacaciones para venir con mi familia, me vine para Mexicali y otra vez me puse a jugar con el equipo que me invitó. Ya esa situación sí fue lastimosamente que me lesioné la rodilla en ese tiempo, como a finales de enero más o menos, y ya no pude seguir jugando en Pumas porque tuve una lesión de ligamento cruzado. ¿Cómo se vive eso? Una lesión fuerte y no solo lo que implica en sí la lesión de no quedar igual, sino de la oportunidad que se pierde, todo eso, ¿cómo lo superas también? Sí, pues es una etapa que todavía me duele ya hace como aproximadamente 1 año y medio que me pasó eso y me duele todavía saber que ya no puedo seguir siendo jugadora o aspirar a ser jugadora más profesional, porque sí me dolió mucho lesionarme mi rodilla porque es algo que siempre había soñado, jugar fútbol profesional fuera de mi país y pues no poderlo cumplir sí me frustré mucho en esa situación. Y ahorita pues comentaste, eres entrenadora ahora de un equipo pues que fue profesional, ¿no? En tercera división. Sí. ¿Cómo sientes el cambio de ser jugadora pues ahora ser entrenadora? Sí, pues ya en ese cambio sí fue drástico porque pero lo bueno que va acomodado con el deporte
Entonces, como no se me dio la oportunidad de ser jugadora profesional como deportista, pues ya me dediqué a estudiar y a buscar otras oportunidades como entrenadora de fútbol. Se me dio la oportunidad de ser entrenadora de fútbol e irme especializando y estudiando más sobre el tema para poder ya dar lo mejor de mí a los jugadores y jugadoras que apenas están empezando el proceso de ser futbolistas. ¿Cómo es tu rol como entrenadora? Es decir, ya viviste una experiencia y tienes conocimiento sobre lo que es ser un jugador. ¿Tú cómo transmites eso a tus jugadores? La mentalidad que deben tener en el juego, ¿cómo lo haces? Sí, pues yo siempre trato de motivar a mis jugadores en el entrenamiento, siempre les digo que tienen que dar lo mejor de ellos en cada entrenamiento, en cada partido, que también valoren a su familia, que sean buenas personas primero que todo, porque el deporte ayuda mucho en esa parte de que seas disciplinado, que seas respetuoso, que seas responsable. Entonces siempre trato de inculcar esos valores a mis jugadores que tengo ahorita, que están empezando de un proceso de pequeños y formativos. Y un deportista, ¿qué indicación le das o cómo lo haces sentirlo seguro en los momentos de presión, cuando son finales o etapas importantes? Cuando son etapas importantes siempre trato como de tener a mi equipo todo reunido junto y hacer como una parte de concentración con ellos, un momento de concentración para que ellos se visualicen en qué es lo que van a hacer en el partido en su momento, y porque eso lo aprendí yo de donde estaba en equipos anteriores cuando jugaba fútbol, que me enseñaban a visualizarme qué era lo que yo quería lograr en el partido, que no me presionara, que disfrutara del fútbol y las cosas iban a salir pues bien. Entonces trato de motivarlos a ellos de esa manera, de que disfruten el fútbol, disfruten lo que les gusta, lo que les apasiona y que siempre den lo mejor de ellos. Y algo personal, ¿tú tienes supersticiones? ¿Crees en las cábalas, en rituales? ¿Crees que eso sirve, que seguir rutinas para que funcionen las cosas como han salido bien? Pues yo creo que rituales no creo en los hábitos de cada persona que tenga. Creo que si tienes hábitos de que si primeramente, no sé, la religión que cada persona tenga, si cree en Dios, pues orar y pedirle a Dios que te dé motivación o que te ayude. Y pues creo en los hábitos que tenga cada persona y que se visualice, porque creo que si las metas se pueden lograr y nada más que nada que tú lo sientas y creas que sí lo puedes hacer. ¿Hay valores o tú te consideras un ejemplo para gente, para cierto sector de la sociedad? ¿Tú cómo crees que actúas ahí? Pues yo me considero ser una persona de superación, porque lo que me pasó a mí como deportista y pasé la etapa de que me lesioné y ya luego tuve que mirar la manera de cómo superar esa situación, creo que sí me considero ser una persona de superación y de mucho de responsabilidad, de motivación. También soy muy apasionada por lo que hago y por lo que me gusta. Ahora hablabas de que ya estás como asistente en un equipo que se puede decir un poco más profesional. Tú en tu experiencia también de una manera más formal, ¿has llevado trabajo con psicólogos, asesoramientos? ¿Cómo es esa parte? Bueno, yo ahorita como entrenadora sí tenemos una parte de los entrenamientos, o digamos que en cierto tiempo en que contratamos a una persona especializada en psicología deportiva para que atienda a nuestros jugadores en lo que cada uno ocupa y ya en general en el grupo. Y pues es como un tabú eso, ¿no? De que muchas veces dicen que los psicólogos son para los locos o somos muy reservados para expresarnos. Tú, en tu punto de vista, ¿cómo recomendarías eso? O sea, ¿en qué manera te puede servir en la cancha, en un juego, en un equipo? Un psicólogo, ¿qué te puede aportar? Sí, un psicólogo no es solamente para eso, como tú dices, para personas locas, no, eso es un mito que tiene la gente y pues eso no es así. Ayuda para que la persona se motive, para que la persona salga de su zona de confort y pues desarrolle más habilidades de las que la persona pueda creer que tiene. Pues. Entonces eso sí es una ayuda bastante buena. Bueno, y ya para finalizar, de las últimas preguntas, ¿qué viene para ti? ¿Qué es lo que esperas hacer en tu futuro? Bueno, para mí, primero que todo, terminar mi carrera de licenciatura en Actividad Física y Deporte. Luego mi enfoque es en la preparación física de los deportistas, ya sea deportistas
de bajo, alto o medio rendimiento. Esa es mi meta, de ser preparador físico de los deportistas o de cualquier tipo de deporte, pues. Y ser preparador físico de un equipo profesional, ya sea masculino o femenino, y tener mi propio gimnasio. Sí, se escucha bien la idea. Y para la gente que nos escucha en la entrevista, un personaje, un deportista que quisieras nombrar como ejemplo de todos los valores que tú compartes. Deportista como Un deportista, un personaje a nivel mundial, sí, a nivel mundial o conocido, que digas, esta persona yo la admiro por lo que hace, por cómo se ha superado, porque me identifico con eso. Pues la verdad, ahorita en este momento, bueno, antes me gusta mucho miro mucho el entrenador, el Pep Guardiola. Me apasiona mucho verlo porque es un hombre que se apasiona por lo que hace, pues es muy bueno en lo que hace. Me gusta me motiva pues el Pep Guardiola como entrenador, él. Bueno, muchas gracias, nos dio mucho gusto conocer tu historia, tu trayectoria, lo que piensas, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, bye.